Bien, pues en este 4 de julio estamos ubicados aquí en este lugar. La verdad es que impresiona un poco, Sí, la verdad es que sí. Todo se ha dicho, en Santiago de Compostela. Y estamos en este curso de verano de la Sociedad Española del Dolor. Y vamos a hablar con María Madariaga, con la doctora Madariaga, evidentemente, que es la presidenta precisamente de la SED, en este mundo que, nos guste o no, es un mundo cada vez más interconectado, cada vez más digitalizado, porque, María, las nuevas tecnologías están ya desempeñando un papel, yo me atrevo a decir que revolucionario, ¿verdad? Totalmente. En todas las facetas, no solamente en el ámbito de la salud, No, hablamos en todas, por supuesto general, que ¿verdad? sí. En todas las facetas de la sociedad. Y en este contexto, este curso de verano lo habéis titulado Nuevas tecnologías en el abordaje del dolor, avances y oportunidades. Sí, eso es, retos y oportunidades. Avances, retos y oportunidades, Eso es. que esto va a dar mucho juego, ¿eh? Bueno, está dando ya mucho juego, porque en el transcurso de la mañana realmente a mí se me ha hecho corto, sinceramente. Sí, desde luego, ha sido muy intenso, pero... A mí se me ha hecho corto. En todo caso, es un evento que se centra en una temática de profundo impacto para la salud y para el bienestar de las personas, sobre todo, María, el concepto de dolor crónico, ¿verdad? Ahí está. Dolor crónico. Ahí está, dolor como enfermedad. Claro, que eso no excluye el dolor agudo. No, de hecho, el dolor crónico suele aparecer con episodios de dolor agudo intercurrente, o sea que están muy, muy combinados ambos. Pues a través de este enfoque a nivel multidisciplinar, que ahora lo comentaremos más a fondo, estáis explorando cómo esas nuevas tecnologías, algunas de ellas incluso emergentes, sí, están transformando ya, el futuro es ahora, es ya. Es ya, totalmente. Están transformando la forma en que se diagnostica, se trata y se apoya a quienes padecen dolor. En todo caso, vamos a ver, María, me gustaría empezar por el concepto oportunidad. Bajo tu criterio, ¿qué representa para el paciente con dolor crónico o en una primera fase incluso con dolor agudo el concepto oportunidad? Bueno, es que el paciente con dolor crónico específicamente, que no excluye tampoco al paciente con dolor agudo, que en algunos momentos y situaciones puede estar, también es una persona tremendamente vulnerable. Entonces, es una persona que requiere ayuda para sobrellevar su condición, su enfermedad, el dolor en sí, claro, y todas las limitaciones que conlleva desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la medicina, de la psicología, desde el punto de vista de la medicina física, rehabilitación, fisioterapia. Entonces requiere un apoyo, nutrición, por supuesto, calidad de vida, ejercicio, requiere un apoyo en todas estas esferas, con lo cual las nuevas tecnologías vienen a ayudar a los profesionales y ayudar al paciente o a la persona que sufre dolor en la consecución de ese cuidado que requiere. Información para cuidarse, cómo me estoy cuidando, qué saben mis profesionales sobre mí, qué es lo que debo, qué información tengo que transmitir. Este tipo de cosas mejoran la información de la persona que sufre dolor, pero es que además mejoran la información de la persona que sufre dolor al profesional. Claro. De alguna forma hay una dualidad en la comunicación, ¿verdad? Eso es. Claro. Eso es. Lo que pasa es que es verdad que a día de hoy nuestro sistema de salud todavía, aunque ha mejorado mucho y tiene herramientas de inteligencia artificial a disposición del usuario, es verdad que todavía nos falta mucho camino por recorrer para tener un auténtico seguimiento, monitorización o un acompañamiento más real del paciente, que a veces se pierde, ¿no? Con tanto especialista, tantas consultas separadas, cada una con sus criterios, sus indicaciones, su seguimiento. Bueno, eso sigue ocurriendo en el día a día de hoy. Nuestra aspiración es que estas tecnologías traten de reducir ese gap, ¿no? Esta dificultad que tiene el paciente con dolor crónico a obtener la mejor de las atenciones, que es difícil de obtener porque, insisto, suponen muchas esferas de su vida y la mayor parte de ellas, muchas veces no tenemos toda la información, estamos enfermos, tenemos un problema de dolor, tenemos limitaciones, tenemos que sobrellevar
propias limitaciones en nuestro día a día. Entonces, para este paciente Claro. es especialmente difícil. Claro, y lo cierto, María, y tú lo sabes mejor que nadie, Sí. el dolor es en ocasiones, o en algunas ocasiones, lamentablemente, un factor limitante. Totalmente. Un factor que anula en muchos casos la calidad de vida de la persona que lo sufre. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, esas nuevas tecnologías, y ahí entra la inteligencia artificial, entra incluso la realidad virtual, la realidad aumentada, Sí. que son conceptos que, sin duda, estoy de acuerdo contigo, que van a ser un punto de apoyo Sí. para esos pacientes, pero que son grandes desconocidos para la gran mayoría? Me refiero, por ejemplo, al concepto que tú también conoces, al concepto de brecha digital, que si ya con la aparición de Internet fue y sigue siendo una realidad, no te digo nada si hablamos de inteligencia artificial o de realidad aumentada o de cualquier otro concepto similar a este, a una persona mayor. Total. Lo que pasa es que estas herramientas han de serlo desde la perspectiva del profesional, del Claro. terapeuta hacia el paciente. Es decir, nosotros como pacientes Sí. tenemos ya bastante con intentar Claro. salir adelante, mejorar nuestra calidad de vida, nuestros hábitos saludables, nutrición, ejercicio, la adherencia al tratamiento farmacológico, la adherencia al plan de ejercicio físico. En cierto modo, estas herramientas deben ayudar siempre al paciente, deben ser una ayuda. Y las que nosotros ofrezcamos como herramientas, implementarlas nosotros, los terapeutas, los médicos, los fisioterapeutas, psicólogos, Claro. desde nuestra intervención al paciente. Es decir, mira, tenemos este tipo de terapias, tenemos este tipo de tratamientos y estos otros se basan en inteligencia artificial. Sí. Tendrías que venir, por ejemplo, me lo invento, como el doctor José Ferrer en Badalona, al Sí. centro de salud tal y tal día para realizar estos programas para valorar cuál es tu respuesta en cuanto a movilidad, por ejemplo, y que esto forme parte del tratamiento. No es que estas tecnologías vengan a sustituir el consejo médico o médico, insisto. Claro, que es, perdona, una creencia errónea. No, es un que tienen error, algunos claro, esto es un pacientes. error, porque esto Sí, es una sí. herramienta más. Claro. Y de hecho, la magia que tienen es que en algunos casos pueden llegar a incluso mejorar una parte del tratamiento, incluso quitar algo de medicación. Hay estudios en marcha precisamente con este objetivo, aquí en nuestro país, además, Sí. estudios de campo en población real que va a su sistema de salud, a su ambulatorio, pero la realidad es que a día de hoy no tenemos que plantear, con que planteemos cualquier ayuda es bienvenida siempre que sea económica, eficiente para el paciente, que lo pueda realizar, que le suponga un beneficio, que se pueda medir por parte del profesional también y explicar al paciente y que el paciente note, por supuesto, esa diferencia y le valga la pena, porque esto tiene que ser algo que elija cada uno. Claro. La persona con dolor Sí, sí. no le vale cualquier cosa y no todas las personas con dolor son iguales. Claro. Entonces, somos muchos perfiles muy diferentes. No es lo mismo una persona muy anciana, por ejemplo, que una persona un anciano, por ejemplo, con una gran artrosis, Sí. que una paciente más joven con un problema de fibromialgia, dolor nociplástico. María, ¿hasta qué punto estamos englobando en este concepto, como he dicho antes, todas las nuevas tecnologías, IA, realidad virtual, realidad aumentada, etcétera? Todo esto puede llegar, o ha llegado ya, no lo sé, a confluir en el concepto de atención personalizada. A ver, ¿O estamos muy lejos todavía No, de no, esto? a ver, vamos a ver, es que en realidad la atención sanitaria deberá ser siempre personalizada, toda, desde el sí. primer minuto que uno entra a la consulta del médico, Sí. en la consulta de la enfermera Sí. o en el gabinete del psicólogo, Bueno. desde luego la terapia es personalizada Pero en siempre. muchos casos no es así. No vamos a entrar en detalle, pero... La atención sanitaria ha de ser siempre buena, eso Sí, quiero decir, con no, calidad, correcto, sí, 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 personalizada. sí. Y por supuesto, los tratamientos, aunque por ejemplo las guías clínicas, hablando de fármacos, ¿no? Sí. Yo soy médico y me es más fácil Claro. aterrizarlo ahí. Todo el mundo ha tenido que enfrentar alguna vez el tema de tomar medicación. Pues en los fármacos, aunque los fármacos sean los mismos, las terapias que se ofrecen a cada tipo de dolor son diferentes. Claro. Se verás, personalizan, sí, pues sí. a ti en este caso, pues a Carles, el tipo de vida que llevas. Claro. Si tienes un problema de descanso nocturno, si el problema es en la actividad, en el ejercicio, y ahí utilizar el fármaco, la diana terapéutica Bien. para ti. Esto sería
la medicina personalizada de precisión. No, el comentario muy breve iba en el sentido de que, claro, esto depende de qué tipo de patología o qué tipo de diagnóstico, etcétera, pero en muchos casos se aplica un tratamiento estándar y ya está. Eso no encaja con lo que tú has dicho. Bueno, a ver, es que claro, los fármacos, como todo... A ver, en medicina, en este caso, que estoy hablando de pues, la perspectiva médica, también pasa en psicología y en fisioterapia, las terapias son estandarizadas, lo que pasa es que hay que adaptarlas a la persona. Exactamente. Entonces yo sé que, por ejemplo, la amitriptilina es estupenda para determinados tipos de dolor de cabeza crónicos, pero sé que no todo el mundo las tolera o no a todo el mundo les funciona, con lo cual tengo que adaptarlas, aunque tú tengas este problema. Personalizo en el momento que adapto a lo que es mi paciente Carles delante de mí en la consulta. Pues lo mismo estamos intentando poner hoy aquí en valor con las nuevas tecnologías, adaptarlas y hacerlas como una herramienta más real para el profesional y también para el paciente, porque además tenemos hoy tenemos en el foro como asistentes, tenemos también asociaciones de pacientes locales que han venido hasta Santiago para escuchar, estar aquí para la jornada y participar, hacer oír su voz. Y hacer oír su voz, porque es importantísimo que estas estrategias, como cualquier otro tratamiento, vamos a ver, se dirijan a la persona que lo necesitan. Es que no se pueden diseñar en teórico, se tienen que diseñar porque el para la objetivo persona. Final es mejorarte el a ti beneficio o a mí. del paciente. Eso es, que somos diferentes y tenemos circunstancias diferentes. Pero todo esto que estamos hablando conceptualmente... choca con la realidad. No, al margen de esto, al margen de esto, que sí, que también quería decirte, claro, a nivel profesional, por lo que he escuchado esta mañana, la irrupción de las nuevas tecnologías, realidad virtual, IA, etcétera, 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 supone para vosotros, para muchos profesionales, un auténtico reto de formación. Es un reto brutal, claro. Pero brutal. Claro. Es que esta jornada tiene un objetivo formativo para nosotros como profesionales, porque tenemos unas lagunas brutales. No sabemos muy bien cuál es esa caja negra que hace que entra una información, un prompt en la herramienta de inteligencia artificial y sale un resultado, ¿no? Claro. Entonces esto nosotros, es un riesgo también para vosotros, ¿no? Nos dan tenemos mucho miedo a utilizar terapia, o sea, ya que los pacientes a los que atendemos son personas que lo están pasando muy mal, que son muy vulnerables, pues hombre, queremos afinar. Y no vamos a recomendar algo que no sepamos fehacientemente que funciona o que el paciente se va a beneficiar. Porque cantos de sirena hay por todas partes. Pero nosotros, como profesionales de la salud, tenemos que ser el referente que la persona con dolor pueda preguntarnos en confianza y nosotros tener un criterio. Pero fíjate, como tú y yo hemos hablado en más de una ocasión, el dolor es algo subjetivo. Total. Claro, entonces, ¿cómo entra ahí la inteligencia artificial o cómo puede entrar a valorar el dolor que sufre un paciente X entre comillas, a medirlo y a tratarlo? Pues fíjate, lo puede medir mucho mejor, porque mide parámetros secundarios, mide calidad de vida, mide capacidad de desplazamiento, puede medir horas de sueño, calidad del sueño, la cantidad de veces que te muevas en la cama. Pues esto lo tenemos en los móviles. O sea, estamos hablando de herramientas que tenemos ya. Entonces, no directamente, a lo mejor no te pregunta Carles, que hay aplicaciones que sí que te preguntan ¿cuánto te duele hoy de 0 a 10? Pero muchas veces la intensidad del dolor es que como profesional nos importa cuando el paciente viene porque ha empeorado, pero en general la intensidad del dolor la pone el paciente y lo que tenemos que intentar es ir a saco contra el dolor. O sea, el objetivo es, no me tienes que demostrar nada, Carles, yo sé que te duele. Vamos a intentar, yo como anestesióloga, hacer lo que yo pueda. Y si en lo que no es mi parcela veo que necesitas, yo te voy a mandar a esta colega mío, a este profesional del hospital. Multidisciplinar, que es fundamental. Que yo son cosas que no controlo igual y no te puedo ofrecer igual. Pero en lo mío voy a ir igual si me dices que tu dolor es de 4, porque si vienes a mi consulta o a mi hospital o al centro de salud, el ambulatorio, yo sé que no estás bien. O sea, que a lo mejor para ti un 4 es que no te deja trabajar y es que tú tienes que trabajar o no puedes atender a tu familia. Entonces, a mí me da igual la cifra. Si tú vienes a mi consulta es porque para ti es suficiente para ser atendido. Pues esto es lo mismo. Sí, acabas de decir, María, que
la inteligencia artificial en su más amplio espectro, lógicamente se basa en datos, ¿no? Sí, sí. Hemos hablado de esos parámetros, sí, sí. Calidad del sueño, sí, sí. en fin, cuántas veces te mueves en la cama, Eso es. etcétera, etcétera. Y hemos hablado de los dispositivos inteligentes, como los relojes. Como los relojes. Porque ya, yo creo que casi nadie llevamos un reloj analógico, todos llevamos digitales. Los smartwatch. Sí. Tú, quizás una pregunta que se escapa un poco. Yo creo que no. No, pero como ¿Tú usuaria, crees que son fiables? Totalmente. Los datos que dan estos relojes. relojes. De hecho, las tecnologías en caso, bueno, de tanto de Microsoft como de Apple han sido pioneras y tienen una fiabilidad. Vamos, o sea, quiero decir. Perdona, tú como médico, si totalmente. Yo te doy los recomendado, datos, 100%. Sí, pero espera, tú como médico, yo te doy los datos de mi smartwatch, ¿para ti son buenos? ¿Son buenos? Bueno, que no funcione bien, como nos ha contado Soan, que no haya algún problema. No. Yo lo cotejo con lo mío, pero si tú me llamas y me dices, mira María, creo que me ha subido la tensión arterial, te digo, ven. Vale. Vente. Claro. Vente porque algo pasa, porque probablemente has empeorado. Déjame que lo compruebe yo con mi aparato y lo vemos. O sea, que claro que confío. También se ha hablado, vamos a ver, la realidad virtual más o menos todos tenemos una idea de su contenido, ¿no? Pero hay otro concepto que quizás se nos escapa un poco, que también se está utilizando precisamente como referencia en este curso, que es la realidad aumentada. ¿Esto qué es? Bueno, pues realmente no es tan difícil de entender. Es realidad virtual, pero superpuesta al entorno real. Es decir, en vez de las gafas o el dispositivo que utilicemos para introducirnos, en vez de meternos en un escenario totalmente distinto, por ejemplo, ahora estamos mismos sentados, pues de repente me pongo las gafas, estoy en un bosque, con un ruido, Esto puede estar bien para determinados tipos de terapia, ¿vale? Para determinados tipos de intervención terapéutica, para decirlo mejor. Sí. Pero hay otros en los que a mí me interesa que tú sigas en la habitación donde estamos ahora, pero que realices alguna tarea o algún ejercicio que me permite a mí medir tu capacidad, por ejemplo, motriz, desde el inicio de la terapia hasta el día de hoy, por ejemplo, y ahí sí que necesito que veas las escaleras, que veas la alfombra, que veas la silla. Entonces superpongo una realidad virtual. Es como una simbiosis. Eso es una simbiosis entre la realidad, de manera que no te genera ningún problema ni de mareo ni de adaptación, porque realmente estás en tu entorno, lo que superpones es esa tarea, es esa actividad, es ese contenido que quiero darte como herramienta. Bien, lo que está claro, pues, lo que parece que está claro, es que las nuevas tecnologías en general van a ayudar a, como ya hemos dicho, al diagnóstico, al tratamiento y al seguimiento de ese paciente con dolor. Pero esta mañana se ha dicho algo que me ha llamado mucho la atención, es decir, si conseguimos, no diré que eliminar, en algunos casos también, ¿no? Sí, bueno. Eliminar o paliar el dolor, eso no cura. Bueno, pero... ¿O sí? Bueno, pero vamos a ver, ¿qué cura? Porque a mí lo que me importa a lo mejor no es tanto que me curen la enfermedad subyacente, que a lo mejor no se puede curar, pero sí me interesa que me quites el dolor al máximo posible para que yo pueda funcionar, lo que me quede o el tiempo de vida que tenga que funcionar y vivir. Es decir, al final lo que pedimos a la vida a lo mejor no es tener un 100% de salud, pero sí la suficiente como para disfrutar de lo que nos gusta y nos importa, Carles. A mí me importa, ¿qué me importa? Me importa mi familia, me importa mi trabajo, me importa estudiar y saber, me importan mis amigas. Claro. Y eso con dolor no lo puedes desarrollar. Claro, con dolor no soy yo, porque no puedo desarrollar eso. Lo que da sentido a mi vida es eso. Si a mí me quitan el dolor para que yo pueda tener una funcionalidad cuasi normal, prácticamente me podría considerar curada, que no lo estoy. Mantenida, a lo mejor sí. Con la enfermedad controlada, a lo mejor sí, pero a eso aspiramos. Claro. Por tanto, cada persona experimenta su dolor de manera única. Total. Iba a decir irrepetible. Irrepetible e intransferible, porque somos únicos. Claro. Y en el momento en que se consulta, uno es de una manera, porque está en la situación que está viviendo. Y a lo mejor nos vemos años después y tú ya eres diferente y la manera de consultar, si es que sigues con el mismo dolor, será distinta también. Bien, respecto a lo que antes te he apuntado, el tema de la formación, sobre todo en el ámbito tuyo, en el ámbito del dolor, ¿qué se está haciendo
o qué se está empezando a hacer para que los profesionales que trabajan en el ámbito del dolor vayan incorporándose a las nuevas tecnologías? En la Sociedad Española del Dolor, Carles, lo tenemos clarísimo. Nuestra fuerza investigadora, nuestra fuerza de networking, de mejora, de avance, está en los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo de la Sociedad Española del Dolor son el motor y el corazón de la sociedad. Están conformados por profesionales de la salud, investigadores, académicos, que tienen un área digamos, de interés en común. Pues, fibromialgia, dolor lumbar, fisioterapia, enfermería. Hay como de disciplina y hay de tipos de patología que son más prevalentes. Pero concretamente nosotros hemos apostado muy fuerte por el grupo de tecnología. El grupo de tecnología en la Sociedad Española del Dolor es muy importante y son profesionales de la salud, pues psicólogos, fisioterapeutas, médicos, que todos tienen un área de investigación o de trabajo relacionado con esta herramienta. De hecho, José Ferrer, que ha sido uno de los ponentes de hoy, forma parte de ese grupo, además es el coordinador, si no recuerdo mal. No, perdón, el coordinador no es el secretario, el coordinador es Héctor Beltrán, que también tiene una línea de investigación súper interesante en actividad física en paciente anciano. Sí, fíjate que ahora estoy pensando en las futuras nuevas generaciones de anestesiólogos, de anestesiólogas, que estos ya van a ser nativos, o son ya nativos, en cuanto al uso de las nuevas tecnologías, porque quizá, no sé, en tu caso, bueno, en el mío, por ejemplo, yo empecé a utilizar Internet cuando hace muy poco tiempo. Cuando acabé el Vamos a ver, es que quiero decir, nosotros hemos tenido que reconvertirnos, ¿no? Claro, ha supuesto un esfuerzo mayor por nuestra parte. Claro. Pero estos jóvenes anestesiólogos que ya nacen imbuidos de nuevas tecnologías... Pero ojo, estás hablando de anestesiólogos, que son como yo, que somos médicos con esta especialidad, pero es que en la SED tenemos médicos rehabilitadores, tenemos médicos de familia, tenemos algún médico oncólogo radioterápico, tenemos fisioterapeutas, tenemos enfermeros, enfermeras, tenemos psicólogos y psicólogas, tenemos personas que tienen una formación en ciencias de la salud, pero solo investigan en dolor, que esto es precioso. Todos estamos aprendiendo de todos. Es difícil, no es fácil mezclarse, no es fácil generar el interés de unos grupos a otros, pero yo creo que lo estamos consiguiendo. Bueno, un par de cuestiones más para concluir. Tú eres optimista, por lo que veo, cara al futuro, ¿verdad? Siempre, ha de serlo. Tú esto lo ves clarísimo. Dedicándome al dolor, tengo que ser siempre optimista. Ajá. A pesar de que quedan todavía unas horas de desarrollo de este curso de verano, hasta este momento, ¿qué valoración haces de todo lo que se ha visto? Pues yo estoy muy contenta. Primero, por la elección de la sede en Santiago de Compostela, porque no todo es Madrid. Es verdad que me da pena por las asociaciones de pacientes y mis pacientes de Madrid, que yo soy de esta zona, y entonces, claro, sé que les cuesta venir y me gustaría mucho tenerles aquí disfrutando de la jornada, la verdad. Pero están las asociaciones de pacientes locales y algunas de ámbito nacional, como LIRE, que está aquí hoy muy representada. Entonces, estoy muy contenta de tenerlas aquí y sobre todo de tenerlas disfrutando, preguntando, llevando un poco todo esto a su terreno, fomentando esa discusión que es tan sana, porque a los profesionales también, los pacientes, nos tenéis que educar. Tenemos que acostumbrarnos a hablar no solo para colegas, sino también para pacientes. Para el gran público. Porque en realidad vivimos con los pacientes, con las personas que viven con dolor, convivimos todos los días. Y eso es un poco lo que pretendemos con esta serie de entrevistas. Es decir, trasladar lo que aquí se está hablando con un lenguaje inteligible, asequible a todo el mundo. En fin, María, esperamos pues que estas jornadas sirvan, que estoy convencido de ello, para mejorar el conocimiento y la aplicabilidad de las nuevas tecnologías, como hemos dicho, en el abordaje del dolor. Nos vamos viendo por aquí, María. Gracias. Muchas gracias, Carles. Gracias.